Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Esta semana se cumplieron los primeros 100 días de guerra en Ucrania, lo que iba a ser una guerra rápida que se saldaría en cuestión al principio de días y luego de semanas, y con una victoria rusa incontestable, se ha transformado en una guerra de posiciones concentrada en la región oriental del Donbass. En estos momentos, las fuerzas rusas tienen el control de la mayor parte de la ciudad de Severodonetsk, una ciudad de la provincia de Lugansk, tras haber rechazado varios contraataques ucranianos. La resistencia ucraniana, por su parte, está confinada en un área industrial en el extremo oeste de esta ciudad. Pero claro, decir esto es como no decir nada, porque el control del territorio a lo largo del último mes y pico, va y viene y siempre es en pequeña cuantía. Tanto rusos como ucranianos dedican grandes esfuerzos y muchos días para tomar o retomar unos pocos kilómetros cuadrados. El avance del ejército ruso en el este de Ucrania entre mediados de abril, que es cuando se hizo el cambio de estrategia, y finales de mayo, suma poco más de 450 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente aproximado en superficie a más o menos la isla de Ibiza. No parece mucho y además no parece tampoco que vayan a ir mucho más allá a lo largo del próximo mes, porque según están las cosas, ni Rusia ni Ucrania tienen posibilidades de marcarse un avance decisivo que cambie el curso de la guerra. Se han visto condenados a una guerra de puro desgaste que está siendo muy sangrienta, una guerra en la que los rusos y los ucranianos lo fían todo a que el otro se desgaste antes. Es decir, una cosa que va para muy largo. Las pérdidas de Rusia hasta la fecha han sido grandes, mucho mayores de lo que el Kremlin esperaba hace solo 3 meses. La fuerza invasora, eso sí, se ha reducido notablemente. Los generales rusos han dado un giro importante a las tácticas de combate. Los batallones del ejército ruso, que estaban conformados al principio de la guerra por unos 600 efectivos más o menos, al empezar la invasión, se han quedado en aproximadamente unos 100. Incluso se han visto batallones más pequeños, de unos 60 o 70 soldados. Esto les da mucha más movilidad y compensa las pérdidas continuas de acorazados. Desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha perdido la friolera de unos 750 tanques, un tercio de los mismos desde que dio comienzo la ofensiva en el Donbass. Esto fue en la segunda mitad del mes de abril. Se sabe mucho menos de cómo se encuentra el ejército ucraniano. Las agencias de inteligencia occidentales evitan informar sobre ello para no afectar negativamente a la moral de los ucranianos. No hay tampoco mucha información de código abierto, como por ejemplo los vídeos y las fotografías que publican los usuarios en las redes sociales, que permiten de manera indirecta hacerse una idea de cuánto está sufriendo cada uno de los ejércitos. En el caso del ruso disponemos de muchísima más información de este tipo. Pero vamos, por lo demás parece claro que el ejército ucraniano está sufriendo muchísimo. A finales del mes pasado, el presidente Volodymyr Zelensky informó que entre 60 y 100 soldados mueren cada día, soldados ucranianos, y unos 500 diarios resultan heridos. Si la invasión ha devenido en una guerra de desgaste, habría que preguntarse cuál de los dos bandos podría resistir más. La reserva humana de la que dispone Rusia es mucho mayor que la de Ucrania, pero no es tan fácil de reclutar, porque supondría una declaración de guerra y una movilización general, algo a lo que el Kremlin se ha negado hasta la fecha. La guerra en Ucrania ha perdido buena parte del interés que tenía hace no tanto tiempo, hace solo 2 meses, hace incluso un mes. A principios de la primera semana del mes de mayo todavía se hablaba muchísimo de ella. Al menos ha perdido interés para la opinión pública occidental. Sigue teniendo muchísimo interés en Ucrania, como no podía ser de otra manera, es el único tema del día allí, y mantiene bastante más interés que en el occidente europeo, en el oriente europeo. Es decir, los polacos, los moldavos, los rumanos, eslovacos, etc. Y por supuesto los bálticos hablan muchísimo más de la guerra de lo que lo hacemos los británicos, los españoles, los franceses o los italianos. Nos pilla más lejos y además el tema se ha estancado. En esto ha tenido mucho que ver eso mismo, que la guerra se ha estancado, y se estancó a finales de abril y desde entonces ha pasado ya mes y medio. Se ha estancado en una guerra de desgaste en la región oriental del Donbass, que era una zona que ya estaba en guerra, una guerra tan salvaje como la de ahora, pero que llevaba en guerra y con ataques y militarizada desde el año 2014, cuando
dos provincias, dos oblast de aquella zona de Ucrania, una parte concretamente de esos dos oblast, el de Lugansk y el de Donetsk, se declararon independientes, recibieron apoyo ruso y desde entonces esa ha sido una zona conflictiva. Bien, pues ahí fue donde el Kremlin, a principios de abril, decidió reorientar sus esfuerzos tras haber fracasado en la toma de la capital y de otras ciudades como la ciudad de Kharkov. Ninguna de las dos ha conseguido tomarlas, entre otras cosas porque ya no se ha concentrado. Kharkov se sigue atacando con bastante saña porque está más cerca del Donbass, pero Kiev les queda algo lejos. Se sigue bombardeando siempre que pueden, especialmente Odessa, pero las operaciones militares están constreñidas a la zona oriental del país, a la zona del Donbass. Es una guerra de desgaste que funciona como todas las guerras de desgaste. Son las guerras probablemente más horrorosas que existan porque se eternizan. En una guerra de desgaste pierde el que menos capacidad de resistir tiene y no hay que darle muchas más vueltas. La Primera Guerra Mundial, al menos el frente occidental, es la guerra de desgaste por antonomasia. Terminó perdiendo el Imperio Alemán porque tenía menos capacidad de resistir que los aliados, especialmente cuando en el año 17 llegaron las tropas estadounidenses con el general Pershing y a partir de ahí pues ya la cosa parecía perdida. No podían resistir más y terminaron solicitando el armisticio. Bien, en este caso nos encontramos no en las dimensiones de 1918, ni mucho menos, pero ante una situación muy parecida. Aquí tenemos una doble asimetría muy evidente, por lo demás, entre Rusia y Ucrania. Por un lado, y dejando las armas a un lado, esas las veremos más adelante, Rusia tiene una población que triplica la de Ucrania, algo más que triplica. Rusia tiene en torno a los 150 millones de habitantes, mientras que Ucrania tiene en torno a los 42 millones de habitantes. Eso ya dice bastante. Le cuenta con mucha más carne de cañón. Si queremos hablar en esos términos, puede enviar a mucha más gente a combatir al frente. En la guerra moderna, de cualquier modo, la carne de cañón no lo es todo. Un país mucho menos poblado, pero con mejores herramientas de guerra, con mejores armas y mejor estrategia y más conocimiento, puede, por supuesto, vencer a un enemigo que tiene mucha más gente. Ahí tenemos a los británicos en la India, ¿no? Hay infinidad de Estados Unidos, por ejemplo, pues consiguió imponerse en el pasado a países que tenían más población. Y quien dice Estados Unidos dice casi cualquier país que llevase en su momento tuviese una superioridad tecnológica. Pero evidentemente cuenta la carne de cañón, pero no tanto como en tiempos pasados. Pero claro, cuando se trata de desgastarse mutuamente, es siempre socorrido tener de dónde tirar, saber que siempre puedes ir renovando el frente con carne fresca. Luego, por otro lado, Ucrania tiene mucho más sencillo reclutar nuevos soldados que Rusia. Es decir, unos tienen más pero no pueden reclutarlos y los otros tienen menos, pero los tienen ahí dispuestos para combatir. Vladimir Putin se ha negado hasta ahora a declarar formalmente la guerra. Esto sigue siendo, al menos para Rusia, una operación militar especial que no se sabe muy bien lo que es eso, solo lo saben los rusos, nada más, y los que defienden a Putin, nada más, los conocidos en España como putinejos. No sabemos qué es una operación militar especial o qué la diferencia ya a estas alturas de una guerra, pero no ha habido una declaración formal de guerra y claro, una vez que tengas la declaración formal, que no lo ha hecho, ya en la mano, puedes llamar a una movilización general de todos los rusos en edad militar. Eso ahora mismo Putin no lo puede hacer porque el país no está en guerra. No lo ha hecho porque no lo ha necesitado hasta la fecha y porque no sería muy bien recibido en Rusia. Como es lógico, a nadie le gusta que su país entre en guerra, especialmente si eres un hombre en edad militar, porque podría ser que te tocase ir a combatir. Y a nadie le gusta ir a la guerra, menos a los muy aficionados que se meten a militares profesionales, y ni siquiera eso, es ir a la guerra realmente no es ningún plato de gusto. Los rusos pueden estar más o menos convencidos, los rusos de a pie quiero decir, más o menos convencidos de lo oportuna que es esta operación militar especial, y lo vemos en los programas de televisión de Rusia, los contenidos que se filtran hasta aquí. Pero ninguno quiere ir al frente, a dejarse la vida o dejarse la piel por un asunto que le cae demasiado lejos y que no le importa mucho. De abandonar su trabajo, su familia y demás para que le den un fusil y lo manden a una trinchera, pues no parece la mejor de las expectativas para un chico de 30 o de 35 años. Lo que sí está haciendo Putin es utilizar a la población local del Donbass, y esto lo está haciendo de manera muy intensa. La utilizan, como era de prever, como carne de cañón, algo que por cierto viene haciendo desde que empezó el conflicto en el Donbass allá por el año
2014. Aquí lo que tenemos entonces es ucranianos contra ucranianos. Putin está utilizando a la población ucraniana del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, para pelear contra los ucranianos de otras partes del país. Claro, esto tiene sus ventajas. Si muere un soldado de Donetsk, por ejemplo, que proviene de ahí, no hay que repatriar el cadáver porque es que ha muerto en su propia tierra y no figura en el listado de bajas que presenta el Kremlin. Por lo tanto, no hay una madre rusa en Ekaterimburgo, en San Petersburgo, donde sea, o en el propio Moscú, quejándose porque han mandado a su hijo a una guerra que nunca ha sido declarada. Ni tampoco hay el ruso promedio tampoco puede entender, por mucho que la propaganda les esté diciendo que es que hay nazis y que la OTAN es muy mala, no termina de percibir un riesgo existencial, como por ejemplo pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes entraron en el país. Rusia no ha sido invadida, ni ha sido amenazada de ninguna manera. Esto, tratar de explicárselo al ruso de a pie es algo más complicado. No digamos ya si a ese ruso de a pie le dices que a su hijo lo han matado en Lugansk, en un lugar que probablemente no sepa ni colocar en el mapa a la madre o el padre en cuestión. Es decir, que tener a gente del propio Donbass muriendo tiene sus ventajas. Luego, dentro de Rusia, también está tratando de atraer a gente con experiencia en combate. Exmilitares, gente que se había dedicado, que ha trabajado como mercenarios, les promete altos sueldos, altísimos para el caso, sueldos de en torno a los 5.000 euros al mes, que eso es pues un dineral en Rusia, y más aún dentro del ejército ruso, en el que un teniente, por ejemplo, viene a ganar aproximadamente unos 600 o 700 euros al mes. Cuando le ponen 5.000 encima de la mesa, pues la verdad es que le reblandecen con cierta facilidad, especialmente si sabe combatir, porque en esto de la guerra, especialmente la guerra moderna, no se trata de ir en batalla a acampar con una espada en la mano. Hay que saber, hay que encuadrarse dentro de una unidad y hay que disponer de una serie de conocimientos que requieren entrenamiento previo y sobre todo muchísima motivación. Bien, en Ucrania el problema es diferente. Ucrania puede reclutar todo lo que quiera porque el país sí está en guerra y está siendo invadido, y eso ya de por sí faculta al gobierno para enviar al frente a toda la población en edad militar. No hay más. Se puede hacer una leva forzosa sin problemas porque el país ha sido invadido y te mandan a la guerra. Pero la motivación es tal entre los ucranianos que no necesita reclutarlos a la fuerza. No hace falta. Al parecer hay una demanda tal por ir al frente dentro de Ucrania que cuando alguien se alista tarda aproximadamente un mes en ser admitido. Lo estudian porque tienen mucha más demanda que oferta ahora mismo de posiciones de combate. Necesitan evidentemente tener el ejército organizado, necesitan tener armas suficientes, en fin, que hay mucha más gente deseando ir a la guerra que puestos hoy por hoy en la guerra. Evidentemente, como esto va para largo, pues al final, desgraciadamente, habrá puestos para todos. Pero vamos, que estamos hablando de gente que no es cualificada, vamos, que no son soldados profesionales. Este personal no cualificado, simples civiles que quieren ir a la guerra a defender su país, necesita un entrenamiento. Y un entrenamiento que puede ser, dependiendo de dónde vaya a ir, pues en ocasiones bastante largo. Entrenar a un soldado, ya digo, un soldado para la guerra moderna lleva tiempo. No basta con entregarle un fusil, algo de munición y enviarle al frente. No basta. No es necesario, a no ser que, claro, que quieras que muera en el acto. Hay que encuadrarle en una unidad, hay que instruirle sobre muchísimas cosas, empezando por el uso del armamento. A mí, si mañana me dan un arma, no sabría ni cómo disparar porque nunca la he disparado. No digamos ya si me tuvieran que meter en un campo de batalla. Luego terminando, por supuesto, por tácticas de combate, aunque sean las más elementales. Un soldado mal entrenado o que no sepa emplear bien el armamento es un cadáver andante. Bien, esto va a retrasar la formación de nuevas brigadas que Ucrania necesita, y las necesita urgentemente, no ya solo para sostener la resistencia en el Donbass, que por supuesto, sobre todo para emprender un contraataque y que ese contraataque sea efectivo. Respecto al equipamiento también hay una asimetría. Los rusos cuentan con armas modernas, eso es indiscutible, el ejército ruso está bien equipado, no tanto como se pensaba desde fuera hace solo unos meses. Es cierto que tiene más la industria ahora rusa, antes soviética de armamento, es una industria muy puntera,
Pero su industria militar es muy dependiente de la tecnología occidental. La Unión Soviética no implosionó ayer, sino hace 30 años, y eso ha motivado que las empresas armamentísticas rusas pues se hayan integrado en la cadena de producción del resto de la industria militar mundial. Por ejemplo, la circuitería o el software, que hoy son esenciales en muchas armas, como por ejemplo, qué sé yo, los acorazados o la artillería, o la misma fabricación de fusiles, las máquinas herramienta que fabrican cosas tan tontas como una simple bala, también necesitan un software y necesitan una circuitería que en muchas ocasiones en casi todas las ocasiones viene directamente desde Occidente. Claro, ahora con el embargo tienen problemas para realizar el mantenimiento y arreglar averías. Si es difícil enviar un litro de leche a Rusia, pues no digamos lo que debe de ser enviar un circuito para equipar un carro de combate. Directamente imposible. Algo podría llegar a pasar a través del mercado negro, pero no lo suficiente y sobre todo con la cantidad que necesitan los rusos en este momento. En el caso de Ucrania es el contrario. De nuevo tenemos otra asimetría. Ahí no van escasos de equipamiento. Los miembros de la OTAN llevan 3 meses enviando armas a Ucrania y además ha sido un envío creciente cada vez más. Al principio eran armas ligeras y material defensivo. Recordemos la última semana de febrero, cuando se hablaba de enviar solo pues cascos y cosas así para que se defendiesen ante lo que se pensaba en Occidente en aquel momento. Estoy hablando del 26, 27, 28 de febrero. Se pensaba que iba a ser una derrota sin paliativos y que al menos se pudiesen proteger de lo peor. En aquel momento yo creo que todo el mundo daba por hecho que Kiev podría resistir como mucho hasta la primera semana de marzo y eso con grandes sacrificios. Bien, no fue así. Eso dio ánimos a los países occidentales, los miembros de la OTAN, para aumentar la ayuda, por supuesto la humanitaria por descontado, pero sobre todo la ayuda militar. Ahora ya envían material pesado como buses o buses autopropulsados, carros de combate. Caray, en esto... Y me sorprendió leerlo el otro día, lo leí hace una semana, creo que fue. Hasta el gobierno español, que no se ha caracterizado por significarse demasiado en este asunto de la guerra de Ucrania, porque tiene el corazón partido el gobierno español. Una parte del gobierno, la correspondiente con el PSOE, simpatiza con la OTAN y simpatiza con ayudar a Ucrania, pero otra parte del gobierno, la que representa Podemos, no quiere ayudar a Ucrania. De hecho, se opusieron abiertamente a enviar armas en su momento. Al final el sable y creo que es muy bien traída esta metáfora, se lo han tenido que tragar, pero vamos, que no hay un ambiente en el gobierno en este aspecto como lo que encontramos, qué sé yo, por ejemplo, en el gobierno británico, ¿no? Que están todos entusiasmados. Aquí no. Pues bien, hasta el gobierno español ha anunciado que tiene listo el envío a Ucrania de tanques Leopard, y no estamos hablando de 10 o 12, de 40 tanques Leopard y misiles antiaéreos también, que el ejército español tiene almacenados. Los tiene almacenados porque ya no los utiliza. Son un modelo de Leopard anterior al que utiliza actualmente el ejército de tierra, y creo que con estos misiles antiaéreos pasa lo mismo. Se jubilaron de hace unos años, como 10 años, una cosa así, y los tienen en unos almacenes. Bien, pues anunciaron que se los van a entregar. Estados Unidos o el Reino Unido están mucho más volcados, no digamos ya países vecinos tipo Polonia, Lituania, algunos que no son tan vecinos, pero que están especialmente motivados con Ucrania, como es el caso de Suecia también, que están siendo extremadamente generosos. Es una cesión lo que están haciendo este armamento, pero a efectos prácticos podemos decir que es un regalo. Vamos, que no se lo están cobrando al gobierno de Zelensky. La idea, entienden la amenaza existencial que supone para ellos y están regalándole todo este material. Es material de todo tipo, muchas veces es un material antiguo, pero bueno, un tanque Leopard de los años 80, como estos que quiere ceder el ejército español a Ucrania, siguen siendo carros de combate de primera categoría, no de la última generación, pero que son muy necesarios en un tipo de guerra como la que está teniendo lugar allí en el Donbass. Bien, todo esto es lo que se está viendo especialmente desde principios de abril. Son ya 2 meses, más de 2 meses, enviando todo tipo de material y prestando, y esto es importantísimo, un apoyo vital en materia de inteligencia. Sin este apoyo, probablemente no lo hubiera tenido tan fácil para resistir. Quizá ya habría sido derrotada.
Los ucranianos decían hace un tiempo que los rusos tenían superioridad aérea. Bien, los ucranianos tienen superioridad espacial. La capacidad de observación que les llega a través de la OTAN, especialmente de los estadounidenses, es mucho mayor de la que tienen los rusos, porque los sistemas de espionaje espacial de Estados Unidos pues son mejores que los rusos. Bien, esto también se le ha puesto, si no, dudo muy mucho que hubieran podido hundir, por ejemplo, el buque insignia, el Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro rusa en el mes de abril. Los nuevos envíos que están aprobando las potencias europeas es posible que no lleguen lo suficientemente rápido como para evitar la toma de Severodonetsk, que es esta ciudad que os he comentado al principio del programa, que se cree que caerá, pues si no es hoy, será mañana y si no pasado mañana. Con el tipo de armas que está enviando Estados Unidos y Occidente, no basta con que lleguen, que irán llegando y que ya están llegando. Hay también que aprender a operarlas. No es lo mismo enviar un fusil, que se aprende relativamente rápido, que aprender a operar un tanque, por ejemplo. Manejar, por ejemplo. Esto es un caso, y además de este se ha hablado bastante a lo largo de la última semana. Manejar con garantías un sistema lanzacohetes, el HIMARS, que es, este es el acrónimo de un sistema que se llama High Mobility Artillery Rocket System, que es estadounidense. Esto está diseñado por Lockheed y es un arma muy moderna. Esto el ejército de Estados Unidos lo empleaba ya en Irak y en Afganistán. Bien, manejar el HIMARS necesita varias semanas de entrenamiento, según parece. No es cargar, apuntar y disparar. El sistema, que va montado sobre un camión, es un camión no muy grande, lo que permite que se pueda, que es muy móvil, de ahí lo de High Mobility, que se pueda llevar en aviones pequeñitos, tipo de carga, tipo los Hércules, y se pueda cambiar de un teatro a otro de operaciones con relativa rapidez. Bien, este camión, ya digo, del tamaño más o menos de un camión Cuba, como esos que baldean las calles por las noches, pues todo este sistema es sofisticado y requiere una formación previa, que no se imparte en 2, ni en 3, ni en 4 días. Es muy posible que la guerra no acabe este verano. No le demos vueltas. Es posible, se hablaba de que acabaría para el verano. Yo la verdad es que no termino de verlo y no por nada, sino porque es que prácticamente ningún observador medianamente documentado termina de ver que esto vaya a acabar en el curso de este verano. Lo que todos esperan es que se prolongue muchos meses. No saben decir cuánto, pero incluso algunos hablan de años. Bien, ahí es donde estas armas que están enviando desde Occidente desempeñarán un papel fundamental. Ucrania se está empezando a quedar, según parece, sin munición de origen ruso. Puede traer esa munición pues, de países del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia, o Lituania o Eslovaquia. Pero claro, si esto se alarga mucho, y todo indica que se va a alargar, se agotarán con el tiempo. También esas municiones, antiguas municiones soviéticas que utilizaba el ejército ucraniano, también se acabarán en Polonia. Y no habrá modo de comprar nuevas. Esto tendrá como consecuencia que el ejército ucraniano se otanizará, algo que será muy útil para Occidente porque le facilitaría mucho las cosas y podrían mantener una campaña mucho más larga. Resumiendo, que si se mantiene e intensifica el apoyo occidental, la balanza se irá inclinando hacia Ucrania, ya que tiene soldados y una suerte de barra libre de armas de última generación a su disposición. Pero eso solo si se alarga lo suficiente como para dar esa ventaja a los ucranianos. Hoy por hoy la balanza armamentística está del lado ruso, y así seguirá durante un tiempo. Es por ello que Zelensky ha redoblado sus llamadas a la resistencia a ultranza dentro de Ucrania. Cree que si aguantan el verano, lo que venga después ya será más fácil. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado un paquete de $40.000 millones de ayuda militar que Biden firmó a finales de mayo y que permitirá que continúe llegando material de primera hasta finales de este año. Pero en la práctica, lo más probable es que ambos contendientes se vean obligados a hacer un receso, a ralentizar los combates o prácticamente detenerlos, fijar bien las líneas y reorganizarse. Eso probablemente llegue a final de verano o incluso antes si la guerra de desgaste persiste. Cuando se reanuden los combates el escenario será otro, un escenario que desconocemos y que por lo tanto no podemos analizar. Es posible que en Moscú vean esto como una oportunidad. Hoy la OTAN muestra un frente común bastante sólido, pero no sabemos si seguirá del mismo modo dentro de 6 o de 7 meses. Podrían empezar a abrirse fisuras entre los socios de la OTAN respecto al conflicto ucraniano si se promete eternizar más allá del año que viene. Una guerra es muy cara.
y la situación económica en Occidente es mala y podría empeorar sustancialmente de aquí a final de año. La energía está por las nubes y la inflación disparada. La tentación de pedir un alto el fuego y dejar así de enterrar dinero en la guerra de Ucrania será irresistible para muchos gobiernos. Esto es seguramente lo que esperan en el Kremlin, resistir hasta que la situación se torne insostenible para Occidente. En este punto tratarán de apaciguar los occidentales al agresor con la argumentación de que no se debe humillar a Rusia. Esto ya lo hemos oído. Imaginemos que por presiones de Occidente Ucrania se ve obligada a aceptar la mayor parte de las exigencias rusas, es decir, el reconocimiento de la anexión de Crimea en el año 2014, las repúblicas del Donbass como estados independientes, la promesa de no unirse nunca a la OTAN, es decir, todo lo que viene la letanía putinesca desde el origen. Bien, ¿acabaría esto con el conflicto? Pues muchos pensarán que sí, pero es poco probable que así suceda. Putin está enfrascado en una guerra muy localizada con su vecino ucraniano, pero desde el punto de vista geopolítico se ve a sí mismo librando una guerra contra Occidente, en territorio ucraniano. En el Kremlin se ve Ucrania como un títere antirruso en manos occidentales que debe ser neutralizado. Si Occidente acepta que esto suceda, que Ucrania se convierta en un estado empequeñecido, debilitado y empobrecido a expensas de Rusia, habrá comprado el relato ruso completo y estará aceptando que Putin tenía razón, que la OTAN ha ocasionado este conflicto expandiéndose demasiado y sin respetar el área de influencia rusa en la que Ucrania está incluida. La invasión de Ucrania, la operación militar especial que dicen los rusos, iba de esto, de cambiar el gobierno en Kiev y colocar en su lugar a uno que siga las directrices de Moscú. Sería una victoria total, que además podría emplear para la propaganda interna y las amenazas externas, que ambas cosas se le dan bien a Putin. Si esto le ha pasado a los ucranianos, que no les pasara a los georgianos, o a los moldavos, o a cualquiera que se atreva a desafiar al Kremlin. Es por ello que solo cabe una salida razonable si se quiere eliminar por completo la amenaza que para el occidente liberal supone la Rusia de Vladimir Putin, y esa salida es la derrota sin paliativos del ejército ruso, hasta que se vean obligados a pedir un alto el fuego que les lleve a una mesa de negociaciones como potencia derrotada. En toda esta partida Ucrania es solo un rehén que se está resistiendo mucho más de lo que Putin esperaba. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, de Argentina, que nos explica cómo podemos aguantar una crisis económica mediante el síndrome de la rana hervida. No, Pizarro, sí, se puede aguantar una recesión, la puede aguantar España y la puede aguantar cualquier país. Es cuestión esto es como el tema de la rana. Si vos tirás a la rana, es la velocidad del proceso, la derivada con respecto al tiempo. La aceleración. Si vos tirás a la rana en el agua hirviendo, la rana salta y se va a poner como loca. Ahora, si vos la pones en el agua fría y la vas calentando de a poco, no pasa nada. Digo yo que vivo en un país donde mis abuelos vinieron a fines del siglo XIX y hasta una rama de la familia y otra en la primer cuarto del siglo XX, escapando de una España que desde que se se desintegró el Imperio Español, no dejó de decaer. ¿Y cuánto tiempo se bancó España esa situación? Hasta que se murió Franco, pasó por 1000 procesos, pero bueno, todo de a poquito, pasó por una guerra civil y nada. Acá estamos en un país donde tenemos un PBI per cápita como el de 1970, y sin embargo es un país, entre comillas, rico dentro de todo. La cosa pasa por ahí. Lo que seguro no van a salir en España de una recesión ni de nada, con la misma estupidez que tenemos acá en la Argentina, con el culpismo, con el politicorrectismo, ¿no? Que la gente que sabe lo que hay que hacer y que está dispuesta a trabajar para lograrlo, se autocensure y tenga que seguir la corriente del todas, del todes, del feminismo, de tanta asistencia social y ese tipo de cosas.
Efectivamente, Carlos, los seres humanos tenemos una capacidad de aguante mucho mayor de la que pensamos. Es todo cuestión de que la vida nos ponga en ciertas situaciones y tendemos a normalizarlas, porque a fin de cuentas hay que seguir viviendo. Si el empobrecimiento de un país es lento, en el curso de una vida, por ejemplo, apenas se notará. Los argentinos que hoy están muriendo de viejos, los que nacieron en los años 30 o 40, vinieron al mundo en uno de los países más prósperos y pujantes, un país que había atraído a millones de inmigrantes europeos durante décadas y los había ido asimilando. Los españoles o italianos que tomaban un barco dejaban toda su vida atrás y empezaban desde cero en Argentina, y aquello les parecía pues lo más parecido al Dorado, un país inmenso, lleno de posibilidades, en el que se podía comer carne a diario. Bueno, no hay más que ver Buenos Aires hoy en día, esa ciudad tan majestuosa, mayor que cualquier ciudad europea y hasta monumental, a pesar de ser una ciudad relativamente joven. Pero vamos, Carlos, los españoles no empezaron a emigrar a América a partir del siglo XIX, sino mucho antes. Poco después del descubrimiento empezó a desangrarse demográficamente la península, porque el que podía pasaba a las Indias, donde se vivía mucho mejor. Lo que sucedió en el siglo XIX fue que mejoraron y se abarataron notablemente los medios de transporte, y eso posibilitó que mucha más gente pudiese cruzar el océano. Es decir, que ya fue la inundación directamente, pero españoles pasando a América es algo constante desde el siglo XVI. Bien, seguimos con Amílcar, que también es argentino, pero vive en España, y que nos habla de eficiencia energética. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas y se puede mejorar el uso de la energía. Y que sería interesante que no lleguemos a un momento donde realmente exista un timer que te marque una ducha que dure 2 minutos o 3. Porque tal vez en una interfase lo que se puede hacer es, sí, en España el agua tiene un costo diferente a mi país, en donde siempre fue muy barato el agua, casi se pagó muy poco. Ya hace 4 años que no vivo en Argentina, yo creo que las cosas fueron cambiando también de todas maneras, pero al no darle valor a algo que es un bien que tiene un coste energético, que el agua salga de tu canilla y que nadie se lo plantee, la gente puede estar 1 hora en una ducha, una canilla esté abierta 3 horas, el gas que corre, el agua que hierve y un montón de hábitos. Y si te pones a pensar desde el punto de vista de los automóviles, vivo en un pueblo que tiene una estación de trenes con un tren bueno que es eléctrico y que llega a Palma a horario, y la verdad que muy poca gente lo toma. Y acá en la isla el porcentaje de auto por persona, no sé si son 2 autos por persona o auto y medio. A mí me pareció como un exceso y una locura esto, y ver gente sola que va en un auto y que no tiene el hábito de dejarlo en la estación. Tenemos un parque enorme en la estación de Consell, un parking grandísimo que está vacío, muy poca gente deja el auto y se toma el tren hasta Palma. Hay muchas cosas que se podrían pensar antes de que nos corten las alas directamente y nos digan, bueno, sí, es obligatorio. O sea, la pandemia fue un ejemplo donde hubo que cortar el toro por las astas y hacerse cargo de una situación que realmente se manejó con todos los bemoles y las oscilaciones, yo creo que bien. Pero creo que el tema energético está para estudiarlo, y creo que no hace falta volver a las cavernas. Yo creo que podemos eh, valorar mucho más los recursos que tenemos, que nos son dados, que pagamos. Eh, en mi país, hace poco escuchaba una persona que es un politólogo que hablaba de energía y decía, bueno, el Estado tiene que subsidiar lo mínimo que una persona tiene que consumir y el resto que lo pague. Y si esa persona se pasa de la cuota que le corresponde en el julio del 2023, del julio del 2022, que pague, y que pague bastante. Porque sí, es verdad, tiene que haber conciencia. Conciencia, y la conciencia, la verdad que en muchas sociedades se hace a través de que te tocan el bolsillo, primero. Bueno, un gran saludo. Tus programas son muy lindos, hay mucha intervención del público muy buena y se ponen muy sustanciosos. Un abrazo grande. Bueno, Amílcar, yo sí que tengo un temporizador para la ducha, ¿eh? Tengo un termoeléctrico y hay agua caliente para unos 6 o 7 minutos. Luego ya empieza a salir templada y luego fría. En verano da un poco igual, pero en invierno mido el tiempo con un reloj atómico.
Al final, después de tantos años, he desarrollado un procedimiento de ducha muy eficiente. No pierdo ni un segundo desde que entro hasta que salgo. Pero bueno, mi caso no es lo más habitual. La gente, al menos en España, suele tener agua caliente de gas natural y pueden pasar todo el tiempo que quieran debajo de la ducha sin miedo a que salga el agua fría. Pero a cambio saben que el gas no es barato y eso les empuja a abreviar el trámite. El precio nos informa de muchas cosas y modifica nuestro comportamiento. En Europa, como la energía es más cara que en Estados Unidos, solemos ser más eficientes por regla general. Tomamos más el transporte público, tenemos coches que consumen menos y nuestras casas son más pequeñas y por lo tanto pues cuesta menos calentarlas en invierno y enfriarlas en verano. Está claro que lo ideal es economizar, pero ten en cuenta una cosa, las empresas consumen más electricidad que los hogares. Si tienen que pagar más por la luz, todo será más caro. Disponer de energía barata es fundamental, no ya por la comodidad que eso supone, es decir, lo que no gastas en luz pues lo gastas en otra cosa o lo ahorras para que otro lo emplee, sino porque todos los procesos productivos necesitan energía. Cuanto más cara sea esta energía, menos productos se fabricarán y menos servicios se prestarán. Es decir, que seremos más pobres y no hay que hacer nunca jamás elogio de la pobreza, porque la pobreza no tiene nada de bonito ni nada de recomendable. Bien, vamos ahora con Guillermo, que como estamos de nuevo en campaña electoral, vuelve con el tema este de la ley DONT. Muy buenas, Fernando y Contraescuchas. Mando una nota de audio para dar mi punto de vista sobre la ley electoral. Cada vez que hay elecciones se trata el tema, en este caso las andaluzas en España y las de Colombia, y siempre se acaba cargando contra la ley DONT. La ley DONT es una ley estadística de reparto que simplemente se utiliza para eliminar los decimales, es decir, para convertir números decimales en números enteros. No podemos repartir un escaño entre dos, es decir, que si sale a repartir 3 escaños y medio, pues de alguna forma habrá que ajustar ese 0,5. Bien, esta ley, por cierto, beneficia al partido más votado, ¿de acuerdo? Los partidos más votados. Hay otras leyes de reparto que beneficiarían a los partidos de en medio, ni los más votados ni los menos votados. En cualquier caso, nada tiene que ver con la política. El problema, en España en concreto, es que esta ley se aplica 50 veces, una por cada circunscripción, con lo cual el error se replica por 50. Un sistema de una circunscripción única, es decir, que todos los votos vayan a la misma lista, con todo el territorio español como única circunscripción, eliminaría este problema, ya que ese pequeño error que ajusta la ley DONT, solo se replicaría una única vez, con lo cual no existirían partidos como la antigua Izquierda Unida, Ciudadanos, la antigua UPyD, etcétera, que tendrían una gran masa de votantes infrarrepresentada en el Parlamento, sino que cada uno tendría su porcentaje perfectamente representado. Esto se ve claramente con los partidos nacionalistas y regionalistas, cuyo porcentaje de votos sobre el total coincide casi exactamente con su porcentaje de escaños sobre el total, ya que al presentarse en una o dos circunscripciones únicamente, apenas reciben este error de ajuste. El sistema que tú propones, por cierto, Fernando, a pesar de que a mí me gusta bastante, maximizaría estos errores. Es decir, un sistema de una circunscripción por cada escaño podría tener un parlamento, un Congreso de los Diputados en nuestro caso, con el 100% de los escaños pertenecientes a un partido, con solamente el 51% de los votos a ese partido. Mientras que saquen un 51% de los votos en cada una de las circunscripciones, se podrían hacer con todo el Congreso de los Diputados, obviamente sin representar la totalidad del electorado español. Por otro lado, bueno, tiene otra serie de ventajas que no son el objeto de este audio. En fin, nada más que eso, un saludo, que tengáis un buen día, hasta la próxima. De la ley DONT, Guillermo, hemos hablado muchísimo en la Contracrónica, pues desde siempre, desde que empecé a hacer el programa, hace ya más de 6 años. El problema no es la ley DONT, que de alguna forma se ha de tener para repartir los escaños. El problema en España es lo infrarrepresentadas que están las provincias muy pobladas. El voto en Teruel o en Soria vale mucho más que en Madrid o en Barcelona, y eso es abiertamente injusto. Cada diputado debería representar a aproximadamente el mismo número de votantes, y el único modo de que eso
puede hacerse es mediante un sistema uninominal mayoritario, como el del Reino Unido. No es un sistema perfecto, obviamente, porque no existen los sistemas perfectos, se deja sin representación, entre comillas, a una parte del distrito electoral, pero no olvides que el diputado que sale representa toda la circunscripción, no solo a quienes le han votado. Cabe también la posibilidad remotísima, como bien comentas, de que un mismo partido termine consiguiendo todos los escaños en la Cámara Baja. Teóricamente es posible, pero vamos, en el Reino Unido nunca ha sucedido nada así. Ten en cuenta que con nuestro sistema basta con que un partido tenga la mitad más uno de los escaños, 176 escaños exactamente, para pasar el rodillo sobre casi todas las leyes y hacer de su capa un sayo durante 4 años. La anhelada mayoría absoluta que todos los partidos sueñan con ella. Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemillas o problemones de Boris Johnson. Que un político anteponga sus intereses personales a los generales no le califica como mal político, sino solo como político. Que dicha prioridad quede expuesta descarnadamente ante los votantes le califica como político torpe e impresentable. Los retractores internos y externos no ven en la inmoralidad manifiesta de Boris un escándalo, sino una oportunidad. Y los escandalizados votantes no tienen garantía alguna acerca de la rectitud moral de cualquier sustituto, aunque sí fundadas sospechas acerca de la misma. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la contra de hoy, que es jueves 9 de junio, mañana es viernes 10, pero no habrá contracrónica, habrá contrahistoria. Así que allá os espero. Hasta mañana, amigos.